Sean todos bienvenidos. Les habla en nombre de la Universidad de Antioquia, Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, profesor de la Facultad de Medicina, coordinador del Servicio de Prueba de Fuerza y Rehabilitación Cardíaca de la IPS Universitaria. Y vale la pena hacer como un recuento de hace muchos años. Un grupo de profesionales decidimos reunirnos presencialmente. La Clínica Las Américas nos facilitó un espacio durante muchos años para hacer una actividad presencial allá, pero desde el mes de febrero de este año, a raíz del problema del COVID, de la pandemia que tenemos, afortunadamente disponemos de esta otra herramienta que son las teleconferencias. Entonces, con el ánimo de no interrumpir esta actividad, hemos seguido con la modalidad de las teleconferencias, las cuales son grabadas y posteriormente son publicadas. Eso demora más o menos como un mes, 3 semanas, un mes para salir directamente en la página de aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde cada uno podrá mirar toda una cantidad de conferencias que le pueden servir. La Facultad de Medicina ha hecho un gran esfuerzo en esto y las teleconferencias están muy grabadas, son de mucha utilidad para todo el mundo. Entonces, cada uno puede mirar. Los invito a que en esa página de la Facultad de Medicina la visiten, y eso le va a permitir sacar provecho de muchas actividades que de pronto se le habrán pasado y son de gran importancia para todos. Como todos ustedes saben, desde hace varios meses que nos está afectando esta parte del COVID-19, nos tiene encerrados a muchos, y esta patología, este virus, ha traído como consecuencia mucha mortalidad, morbilidad, hospitalizaciones, problemas de salud en todo el mundo, problemas económicos en todo el mundo, sin discriminación de raza, sin discriminación de sexo, sin discriminación de edades, de religiones, etc. Entonces, mucha gente oye uno diariamente, y cada día personas muy cercanas, conocidos, entre ellos muchos héroes de la salud, como son muchos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, diariamente, que hacen el mayor esfuerzo por ayudar a las personas enfermas, y algunos de ellos tristemente han fallecido, han perdido la vida, y lo han hecho como héroes que son, para bienestar de la comunidad. Y esperamos, y lo digo en nombre de todos, esperamos que la comunidad siga colaborando y siga respaldando ese esfuerzo que hacen todos los médicos que están en los servicios de urgencia, en la unidad de cuidados intensivos, tratando de hacer todo lo posible por ayudar a los pacientes que llegan a esos servicios, y siempre se quiere lo mejor para las personas que acuden a los servicios y nunca están pensando en dinero que le vayan a dar por esto, por lo otro. Son cosas que se filtran por ahí, malas noticias, gente que quiere causar problemas, pero realmente el gremio médico no tiene nada en esto. Solamente la función de nosotros como médicos es ayudar a la comunidad, servir de la mejor calidad posible. Que haya personas que respondan bien a los tratamientos, sí, como en todo, pero nunca se hace nada de mala intención. Debido a todo lo que hemos comentado, también se ha visto, y lo hemos visto en las noticias del Ministerio, el Ministerio de Salud está muy preocupado porque, debido al confinamiento que tenemos, a que hemos estado encerrados mucho tiempo, muchas personas han modificado su estilo de vida, han dejado de hacer actividad física, han aumentado de peso, muchos están teniendo muchos problemas de estrés, ansiedad, depresión, y esto ha traído como consecuencia de que algunas personas, según los datos del Ministerio de Salud que nos ha estado reportando, se ha aumentado el uso de sustancias psicoactivas en toda la comunidad, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Debido a esto, nos hemos permitido hacer una invitación a un distinguido médico, toxicólogo, distinguido profesional del área de la salud aquí en Medellín, en Colombia y en el mundo, el doctor Ubier Gómez. El doctor Ubier Gómez es una persona que tiene mucha experiencia en la parte de toxicología, le ha tocado atender personas y asesorar personas para modificar su estilo de vida y ayudar al máximo posible en esta parte de sustancias psicoactivas. Por eso, sin más preámbulo, nos hemos decidido invitarlo para que nos haga una orientación sobre estas sustancias psicoactivas durante esta pandemia del COVID-19. Con ustedes, el doctor Ubier Gómez Calzada.
Bienvenido, doctor Uriel Gómez, en nombre de la universidad y de todas las personas que nos acompañan. Doctor Domingo Carvalho, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con amigos y colegas. Saludo al doctor Carlos José Jaramillo, al doctor Hernán Flores, personas a quien quiero, admiro y les agradezco por estar aquí presentes para que compartamos durante los siguientes minutos algunos aspectos que espero les resulten de utilidad en relación con la epidemia que hoy nos afecta. Vamos a hablar hoy del uso de sustancias psicoactivas y la COVID-19. Y es importante tener en consideración que, como bien decía el doctor Domingo Carvalho, es una epidemia a nivel mundial que se acompaña de una pandemia, porque tenemos una farmacodependencia, una drogadicción que ha existido y que es la epidemia a nivel mundial y que se agrava en relación con las circunstancias que actualmente estamos viviendo por la posibilidad de transmisión, por los efectos fisiológicos que se generan en el organismo, por las modificaciones de las relaciones de índole social, y es por eso interesante que analicemos en detalle lo que viene sucediendo. Desafortunadamente, y como también lo nombró, la falta de información científica sobre la relación que hay en drogadicción COVID ha generado una serie de mitos, de conductas que son inadecuadas. La gente asume, por ejemplo, que la marihuana, al ser medicinal, va a tener algún efecto preventivo, ya que hay algunos estudios que han demostrado que algunas fracciones de la marihuana, como el cannabidiol, podrían tener algún efecto antiviral de una manera muy superficial, pero que es mal interpretado, difundido y que finalmente perjudica. Por eso la importancia que hay por parte de financiación del Instituto Nacional de Estados Unidos sobre el abuso de drogas y del Instituto Nacional de Salud, que están en este momento dando un sustento económico para prevención, diagnóstico y tratamiento, programas para enfrentar la pandemia dentro del nuevo marco de alternativas que tenemos, entre ellas, por ejemplo, la teleasistencia. Hay reportes preliminares y pocas investigaciones, pero lo que queda claro es que hay un común denominador y es que ha aumentado el consumo de drogas. En sitios como en Estados Unidos, en la sobredosis por consumo de sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína y sus derivados, las anfetaminas y el mismo tabaquismo han aumentado significativamente porque la gente no estaba preparada para un aislamiento, porque tiene ansiedad, porque experimenta temor, porque hay una serie de preocupaciones y afugias que a todos nos ha venido afectando y que desafortunadamente no toda persona tiene las conductas adaptativas para la mejor manera enfrentarse a este tipo de circunstancias. Sabemos muy bien que hay tres aspectos fundamentales para prevenir la adquisición y la transmisión de la infección, como es el empleo del tapabocas, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. Pero en las personas adictas estas condiciones con frecuencia son omitidas debido a que los aspectos sociales de la droga llevan a que se establezca un vínculo estrecho, hayan subgrupos en que se comparten las drogas, en que no tienen los tapabocas, en que no hay medidas higiénicas antes de un consumo. Y esto dificulta enormemente la posibilidad de mantener a las personas libres de la adquisición del virus. Y a esto hay que sumarle las disposiciones de índole económico, legal. No ha faltado las personas que no consideran que haya una realidad en relación con el virus como un mecanismo de negación y se refugian más bien en la diversión, en la omisión de las medidas que tanto se recomiendan y desafortunadamente en el consumo de sustancias psicoactivas. Pero cuando empezamos a mirar la literatura mundial, hay una serie de problemáticas que se han detectado, como por ejemplo la coexistencia de personas que tienen VIH y utilizan anfetaminas, que son potentes estimulantes, que generan una sensación, además de actividad, de placer, de felicidad, hace que se omitan conductas como el distanciamiento social y por lo tanto favorecen la coinfección por la COVID. También se ha encontrado que se ha venido cambiando paulatinamente los patrones de consumo y que la soledad lleva a que las personas intenten aumentar la dopamina, que es el factor denominador común a todas las adicciones, que lo produce el cigarrillo, lo produce el licor, lo produce la cocaína, etcétera. Y cuando uno está solo y aumenta la dopamina hace que uno se sienta acompañado porque es el mismo neurotransmisor que liberamos en condiciones del compartir. Así que de una u otra manera buscan salir de este aislamiento, de la sensación de soledad, mediante el consumo para experimentar una sensación de acompañamiento.
Pero vemos bien que revistas como en síndrome metabólico y diabetes hablan de la necesidad de empezar a intervenir los pacientes, puesto que es una enfermedad no pulmonar, no es una simple gripa, sino que tiene un compromiso orgánico multisistémico, entre ellos pancreático, y se espera que secuelas de las infecciones puedan ser perfectamente la aparición de complicaciones, por ejemplo, de diabetes. Y las personas han migrado hacia la adquisición de las drogas a través de la Internet, cuando sabemos que hay falsificación, hay combinaciones y que hay contaminaciones en la producción y todo eso pone en factor de riesgo a las personas. En este punto es importante dejar muy en claro que no todo el que consume una sustancia es un drogadicto. Primero, hay personas que por curiosidad experimentan y simplemente lo hacen y lo olvidan, pero hay aquellos que les gusta la sensación, lo siguen utilizando en algunas ocasiones en compañía de personas que tienen aceptación de este tipo de conductas y es lo que se denomina un uso social. Pero las personas rápidamente, cuando se sienten bien con ese consumo, migran hacia el consumo no en situaciones de compartir, sino cuando están solos, cuando tienen la oportunidad y se va aumentando la frecuencia y cantidad del consumo hasta que esa sutil frontera entre el abuso y la dependencia se rompe y la persona desarrolla la dependencia. Es muy importante tener presente que ninguna farmacodependencia es curable. Es una enfermedad que es crónica, incurable, progresiva sin tratamiento y con complicaciones mortales. De ahí la importancia de tener presente la probabilidad de complicaciones y preocupaciones que genera el uso de sustancias psicoactivas. Entendiendo por sustancia psicoactiva cualquier sustancia, ya sea natural o sintética, lícita o ilícita, que ingrese al organismo sin un objetivo médico para alterar la percepción, la conciencia o cualquier otro tipo de estado psicológico. Ahí entonces es importante tener presente el reto que tiene la psiquiatría, la toxicología y la salud en general para el tratamiento de pacientes, porque tenemos una afectación de una población altamente vulnerable en un momento que es de prueba para todas las personas y que ese distanciamiento social necesario para frenar la pandemia ha brindado, lejos de disminución, un aumento en la posibilidad de que se reúnan personas consumidoras que cuando tienen espacios que están relativamente despoblados, los aprovechen para la utilización y el consumo, compartir sustancias psicoactivas. Así que es necesario que nos vamos adaptando a estas restricciones y empezar a ofrecer una atención teniendo presente este tipo de circunstancias para no bajar la calidad. Y esto implica que debemos asumir nuevas ideas, gestionar cohortes de pacientes, adaptarnos a las prácticas existentes, reforzar la telemedicina, reforzar la asistencia telefónica, el seguimiento, la participación familiar. Hay eventos importantes para destacar cuando hablamos de COVID y adicciones, y es que las personas con trastornos por uso de sustancias tienen un mayor riesgo de tener la enfermedad por los factores que veíamos antes. Hay algo que se ha afirmado y que es cuestionable y de lo que lo voy a ampliar en un momento, de que la nicotina podría prevenir la infección por la COVID, pero sabemos que el cigarrillo es un potente oxidante proinflamatorio que genera vasculopatía, endoteliopatía, daño sistémico y que por eso cualquier persona que se infecte y tenga un tabaquismo activo va a tener un pronóstico que es más ominoso en relación con una persona no fumadora. Es muy importante saber que después de estas cuarentenas puede que aumentemos el número de pacientes debido a que muchos se han refugiado en la droga como un escape frente a todos los retos que ha implicado. Y las personas que han venido con, por ejemplo, tratamientos y vinculaciones que requerían de psicoterapias con relativa frecuencia, han visto interrumpida ese tipo de manejo, han visto cómo no se adaptan muy bien en ocasiones o simplemente no disponen de los medios para hacer un teleseguimiento y eso hace que puedan tener recaídas en el consumo de las drogas como los opioides, máximo en el momento cuando hay agotamiento de morfina y metadona. Así que las personas con adicciones tienen un riesgo de morbimortalidad mucho mayor que la generalidad de la población. Y cuando miramos los datos mundiales, vemos como Colombia no se escapa y es uno de los principales países afectados por la COVID. Y cómo hay advertencias específicamente que se han diseñado en países como en Estados Unidos para advertirle al paciente sobre un sistema inmune débil y que el uso de drogas de abuso concomitantemente genera un mayor riesgo de la COVID. Por eso le recomiendan enfatizar en lavarse las manos con agua y jabón,
por lo menos durante 20 segundos antes de que manipulen cualquier tipo de sustancia psicoactiva o la pretendan consumir. Limpiar las superficies con toallitas alcoholadas donde van a preparar las drogas para evitar la contaminación. Si la están inhalando, pulverizarla lo más que se pueda para reducir el riesgo de daño, por ejemplo, de inhalación de macropartículas de cocaína, que van a tener un efecto vasoconstrictor sostenido, van a llevar a ulceración de la mucosa y por ende ruptura de las barreras de defensa con mayor probabilidad de una contaminación viral a través de la vía transmucosa lesionada. Usar las pajitas, los conocidos pitillos que decimos en Colombia para inhalar o simplemente papel limpio. Practicar el autocuidado y el cuidado de las otras personas, y eso implica no compartir agujas, jeringas, cucharas, pajitas ni pipas, no compartir cigarrillos comunes ni mucho menos la cannabis, no utilizar la narguila para compartir y evitar el contacto físico si está preparando o está empleando alguna droga en ese preciso momento. Cuando miramos la generalidad de consumo de sustancias psicoactivas prohibidas, vemos como la mayor incidencia es el consumo de marihuana. A nivel mundial, el 3.8% de la población viene consumiendo marihuana y ahí vemos los diferentes continentes cómo tienen afectación, pero que es muy común el uso de la marihuana, sobre todo en países como Latinoamérica y en continentes como el África. Pero los opiáceos forman una parte que ha venido emergiendo en nuestro medio, pero hay una utilización frecuente de anfetaminas que tienen efecto antidepresivo, estimulante, y que las personas que tienen trastornos como la depresión se refugian en ellas sin ser muy conscientes de que son potentes tóxicos serotoninérgicos que llevan, una vez suspendido el consumo, a requerir de por lo menos un año para poder recuperar la función serotoninérgica de manera adecuada, y que una de las expresiones como complicación luego de 3 meses es la aparición de síndromes depresivos de muy difícil manejo. Así que enfrentarnos a sustancias estimulantes como la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y depresoras como los opiáceos y las benzodiazepinas es un reto del día a día. Desafortunadamente, en nuestro medio específicamente existen disponibilidad de consecución de drogas, pero que vienen, entre comillas, cortadas, es decir, contaminadas con una serie de sustancias para aumentar el volumen y mejorar el rendimiento económico de la venta. Así, lo que ofrecen como éxtasis puede contener cafeína y una serie de solventes que tienen efectos psicoactivos, pero que no contienen en sí la anfetamina propiamente dicha, como la metilendioximetanfetamina. El cristal, que se denomina así por su aspecto, también viene contaminado con una serie de otras anfetaminas de procedencia legal, como lo constituye la ritalina, y viene con una serie de alcoholes y solventes para darle el aspecto de cristal. El cannabinol, la marihuana como tal, venden una marihuana que es más concentrada, que denominan wax o cera, pero que adicionalmente tiene una serie de cianoguanidinas que son tóxicas para el organismo, y lo que venden como TUCD o cocaína rosada, que en su origen pura ni siquiera era rosada, tiene opio, tiene colorantes como derivados de tintas, cafeína, lactosa, imipramina, otra serie de sustancias que no corresponden necesariamente a lo que la persona cree estar consumiendo. Y la que denominan coco, haciendo referencia a la cocaína, son combinaciones supremamente peligrosas de cocaína con sustancias opioides como la meperidina para generar la combinación de una depresión inducida por el opioide con estimulación inducida por la cocaína, hacer más duradera la sensación, combinar la experiencia y generar más adicción. A eso debemos sumarle la aparición de una serie de sustancias que son de venta libre, como lo constituye la marihuana, que se modifica y se embebe en sustancias cannabinoides derivadas y que se denominan las spice drugs, que son marihuanas sintéticas que no tienen la conformación del delta 9 del cannabinol, del delta 9 tetrahidrocannabinol, sino un agonismo por el receptor con los mismos efectos, pero con negatividad en los exámenes de laboratorio. Tenemos los determinados poppers que venden en las tiendas sexuales libremente a bajo costo. Tenemos la disponibilidad de sustancias como inyectables, que son opioides que pueden variar desde el fentanilo hasta la ketamina, que someten al baño María, pulverizan e inhalan. La LSD y sustancias similares, además de la cocaína, de las anfetaminas tradicionales. En este punto quisiera hacer una reflexión, porque hubo una par de publicaciones que llamaron la atención
y que dispararon las ventas del cigarrillo en Francia, y era la hipótesis de que la nicotina para el COVID-19 podía ser preventiva y tener implicaciones terapéuticas. Y rápidamente fue acompañada por otra que detectaba una baja incidencia de COVID en las personas que fumaban. Sin embargo, tenían sesgos muy importantes en relación con las poblaciones seleccionadas. Por ejemplo, el de baja incidencia de COVID se hizo en trabajadores de la salud que son conocedores de los factores de riesgo, que evitan de manera prudente la contaminación, que pueden ser incluso más incisivos cuando son fumadores, en tener las medidas que permiten que no se infecten, y por eso estos sesgos manipulan. Por otra parte, cuando publicaron el primer estudio de que el COVID prevenía el efecto tóxico del cigarrillo, lo hizo el investigador Jean-Pierre Changeux, que es de Francia, y este sujeto entre 1995 y el 98 recibió subvenciones por el Consejo para la Investigación del Tabaco, que era financiado por Philip Morris y que seleccionaba de una manera amañada aquello que podría favorecer el consumo de cigarrillo entre el público. Y en esa época recibió $220,000 para sus investigaciones. Luego, en el 90, fue colaborador y asesor de Tagacept, una filial farmacéutica de R.J. Reynolds que producía cigarrillos, y entre 2006 y 2007 supervisó y publicó estudios financiados por Philip Morris International. Así que cuando uno ve este tipo de publicaciones, dan mucho que pensar desde el punto de vista ético, cuando es una persona que dice no tener ningún conflicto de interés y ha venido recibiendo fondos sucesivamente de las multinacionales tabacaleras, y que por ende los estudios son dudosos, manipulados y tendenciosos, desinforman y llevan a conductas tan riesgosas como el aumento del consumo del cigarrillo. Pero ahí es cuando uno tiene que pensar que la gente, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, olvida que tenemos entre nosotros y que podemos vivir con él un asesino serial que mata 14,000 personas cada día en el mundo, que asesina en Colombia específicamente a 88 personas a diario, que antes de matar a las víctimas las tortura lentamente de 5 maneras diferentes, y que uno no lo tiene tan presente, y es simplemente el cigarrillo. Porque sabemos que las 5 principales causas de muerte son la enfermedad cerebrovascular, el infarto, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva, la neumonía, todas directamente ligadas con el cigarrillo, y de ahí que no podemos olvidar que todas las enfermedades provocadas por el consumo de cigarrillo van a hacer que el paciente sea más vulnerable y susceptible a cuadros virales y a neumonías, como se ha demostrado desde hace muchos años por estudios epidemiológicos. Así que hay que cuestionar y sentar en la realidad de las personas que los estudios que hablan de la protección potencial ofrecida por la nicotina en el contexto de COVID no existe, están sesgados, son tendenciosos y han sido financiados por la industria tabacalera. Por el otro lado, la industria tabacalera ha migrado hacia el cigarrillo electrónico, pero se hicieron advertencias muy claras desde antes de que se comercializara masivamente de los riesgos que involucraban. Y se encontraba, por ejemplo, que contenían los solventes especies reactivas de oxígeno que producían daños cardiovasculares, neurodegenerativos, sensoriales y cambios psiquiátricos, que adicionalmente a nivel pulmonar generaban inflamación de las células epiteliales, rompían la barrera y generando una disfunción epitelial, y generaban también alteraciones de las respuestas llevando a inflamación. Y que esa exposición, básicamente dirigida a un público adolescente, llevaba a que tuviera coincidencia con el fenómeno de la muerte celular cerebral, entendida como la poda neuronal, y que por lo tanto un cerebro que no estaba completamente maduro podía tener complicaciones impredecibles, y que si esto era respaldado por el hecho de que había un compromiso cardiovascular al menos agudamente demostrado, y que contenía alguna serie de metales como el plomo, como cadmio, que generaban citoquinas inflamatorias y que alteraba la morfología celular y empeoraba el estrés oxidativo, todo eso permitía concluir que el cigarrillo no solamente era dañino para la vía aérea superior, sino que era inmunosupresor y favorecía la adquisición de virus, bacterias, promovía la inflamación y promovía, por ende, las complicaciones secundarias a la COVID. Así que, nuevamente, llámese vaporador, llámese IQOS, llámese cualquier tipo de cigarrillo electrónico, debemos ser muy conscientes que no hay ninguna evidencia que no sean nocivos. Por el contrario, la evidencia es clara, contundente en relación con los efectos tóxicos que tiene a nivel pulmonar. Ahora ha habido en relación con la cannabis una serie de creencias infundadas porque es natural.
Los jóvenes dicen, no, hombre, es que eso viene de la mata a la boca, nada lo toca, no hay contaminantes, eso no tiene por qué ser malo. Cuando en realidad la marihuana que se consume ahora dista mucho de la marihuana que se consumía hace 20 años, denominada la crespa o la mona, que era una variedad natural que tenía una concentración de tetrahidrocannabinol del 3,5%. En este momento, la marihuana ha sido manipulada genéticamente y se denomina cripa. Y la cripa tiene concentraciones que oscilan entre un 20 y hasta un 40% del principio activo. Así que fumar en este momento un cigarrillo de marihuana en relación con daño pulmonar y cerebral corresponde entre 7 y 14 veces el daño que veíamos anteriormente, y por eso el deterioro cognitivo y las complicaciones que veíamos antes, después de 10 años de consumo, las estamos viendo en los pacientes en tan solo 3 años. Sabemos que la marihuana se asocia a cáncer pulmonar, dado que el depósito de biomasa de compuestos activos es mucho mayor. Un cigarrillo las personas lo fuman, entrando y saliendo el humo inmediatamente, pero la marihuana y hacen una inspiración profunda que baja el diafragma hasta la vejiga, y cuando van a botar no botan nada, todo se depositó en los pulmones, y eso permite calcular que el daño que produce un cigarrillo de marihuana es equivalente a fumar 7 cigarrillos comunes. Así como quien dice que el que se fume 3 cigarrillos de marihuana en el día está fumándose más de una cajetilla de cigarrillos. Favorece entonces el cáncer, daña el epitelio pulmonar, genera neumonía intersticial descamativa, genera también agravamiento del asma, y hay que resaltar que los pacientes dicen que tienen mejoría cuando fuman, y sí, la marihuana tiene un efecto anticolinérgico inmediato que explica la dilatación vascular ocular y el enrojecimiento, la taquicardia a la cual se le asocia, pero también tiene ese efecto broncodilatador transitorio inicial, seguido de una broncoconstricción reactiva supremamente importante. Así que la marihuana en ningún momento podemos asumir que sea una práctica sana, sino por el contrario, favorece todo tipo de complicaciones pulmonares, y adicionalmente lleva a que el cerebro, que es el órgano de lípido donde más se deposita la marihuana, hace que un solo cigarrillo de marihuana, a pesar de que el efecto psicoactivo dura 6 horas y ahí aparecen los síntomas que describen los jóvenes consumidores como la risueña, la cometrapo, haciendo referencia a la risa inmotivada, el aumento del apetito, etcétera, dure apenas 4 o 6 horas, pero el daño neuronal con generación de muerte de diferentes tipos de zonas cerebrales como la corteza, el hipotálamo, el tallo del hipocampo, se produzca durante los siguientes 3 meses, tiempo en el cual es detectable un consumo puntual. Así que si se utilizan técnicas como HPLC y se determina en orina, una persona puede ser detectado que consumió en los 3 meses previo al momento de la realización del examen, y no puede ser, como dicen, bueno, una sustancia que se detecta tanto tiempo en el organismo, que se asocia a problemas de atención, concentración y memoria, y que genera un síndrome de abstinencia caracterizado por irritabilidad, ansiedad, agresividad, cambios de comportamiento. Así que no existe la marihuana medicinal fumada, existe marihuana medicinal producto de una investigación documentada con buenas prácticas de manufactura, sistematizada con clones de una planta purificada, estandarizada, estudiada en seres humanos y posteriormente mercadeada. Pero no existe ninguna marihuana medicinal como nos han querido hacer creer. En relación con la heroína, es la droga más adictiva que existe. Ha sido considerada la droga número 1 en peligrosidad a nivel mundial por esa capacidad adictiva, porque genera una gran sensación de placer. La heroína, químicamente denominada diacetilmorfina, hace que ese radical diacetil favorezca su rápido paso al sistema nervioso central, y las personas cuando no tienen dolor experimentan placer. Y la pueden consumir diluyéndola en una cuchara, calentándola y mezclándola con agua por vía parenteral, o inhalándola directamente como un polvo, cual si fuera cocaína, o simplemente colocándola sobre un papel de aluminio, sometiéndola a calentamiento, y se inhala el vapor en una práctica conocida como Chasing the Dragon, retando el dragón, porque entra en gran cantidad y caliente a la vía aérea respiratoria, produciendo daño del tracto respiratorio. Y tienen que aprender a coordinar el tiempo de la inhalación con el alejamiento, porque al ser un potente analgésico, se presenta quemadura de la vía aérea en no pocos casos, despulimiento del epitelio y favorecimiento de la aparición de infecciones. Es una sustancia tan altamente adictiva que 1 de cada 10 pacientes en el mejor de los escenarios logra dejarla, y el resto van a tener, si hay un tratamiento, abstinencias de tiempo variable
con recaídas cada vez menos frecuentes, pero lleva a una serie de complicaciones por las funciones como la tromboflebitis, los abscesos, la piloerección, la quilosis, etcétera, y el compartir las agujas favorece que se presente este tipo de infección. Es muy interesante saber que a veces los adictos a opioides, cuando experimentan los síntomas iniciales de un COVID grave, se confunden, porque el periodo de abstinencia se caracteriza porque la persona puede tener febrícula, malestar general, náuseas, vómito, diarrea, mialgias, cual si fuera simplemente un cuadro viral, pero lo identifican como un síndrome de abstinencia y consumen nuevamente. Así que hay que informar muy bien que si va de la mano de algunas otras manifestaciones, como puede ser el compromiso pulmonar, hay que consultar inmediatamente. Desafortunadamente no lo hacen y los consumidores de opioides van a tener complicaciones porque sus consultas son tardías cuando ya presentan una serie de inflamaciones que son prácticamente irreversibles. Si hablamos de cocaína, los efectos sabemos son muy comunes sobre el endotelio, la vasculopatía, la vasoconstricción, la hipercoagulabilidad, el daño que va produciendo a nivel tisular con sangrado, la epistasis, y esta parte inferior es, por ejemplo, lo adictivo, que es uno de mis pacientes, que empezó con perforación del tabique, que continuó consumiendo hasta que tuvo perforación del paladar, y es un paciente que al comer se le sale la comida por la nariz, sin haber logrado todavía una abstinencia significativa. A eso le debemos sumar una presentación de cocaína que es la base sulfato de cocaína, bazuco, y el crack, que llaman cocaína patraseada, ya que toman la cocaína después de que el bazuco ha sido mezclado con ácido clorhídrico y se produce clorhidrato de cocaína. Siendo ácido, no hay manera de fumarlo, pero si lo mezclan con bicarbonato de sodio y agua y lo calientan, hace una serie de sonidos crack que onomatopéyicamente ha definido la palabra crack para referirse a la cocaína alcalinizada y que es susceptible de ser fumada. Así que las personas hacen preparaciones completamente sucias de diferentes pipas caseras, hechizas, que obviamente se convierten en sitios de contaminación y por eso hay que tener precaución enseñándole a las personas consumidoras cuáles son las normas básicas de desinfección que deben cumplir para evitar contaminarse o contaminar a otros. Las consecuencias todos las conocemos, la enfermedad cerebrovascular, el infarto, la endotelopatía, la mezcla con otro tipo de sustancias como el levamisol que lleva una vasculitis pulmonar, cutánea, visceral, etcétera, que lleva a la muerte, complicaciones todas ellas que generan una gran mortalidad en los pacientes que sufren paralelamente la COVID. Las anfetaminas son también supremamente riesgosas porque las fuman, las inhalan, las inyectan o las toman y generan un daño de neuronas serotoninérgicas muy grave con deterioro rápido del estado emocional y con complicaciones vasculares importantes con desenlaces de vasculitis, vasoespasmo, vasoconstricción, hipertensión, todo eso que complica la vasculopatía que produce la COVID. La cocaína rosada o 2CB, que está de moda en la actualidad en nuestro medio, es una derivado anfetamínico a la cual le agregan colorantes para simplemente hacerla caracterizar como rosada. Pero la cocaína rosada no tiene nada de relación con la cocaína, es una anfetamina y es un intermedio entre el éxtasis y el LSD, que genera alucinaciones, un cuadro catecolinérgico, arritmias, puede generar convulsiones, hipertermia, depresión respiratoria y muerte. A esto tenemos que sumarle la aparición de otra sustancia, que son los NVOME, que hacen pasar por el LSD debido a que tiene gran capacidad de producir alucinaciones y que el LSD prácticamente ha desaparecido en nuestro medio siendo sustituido por este tipo de sustancia que a diferencia del LSD sí genera riesgo de convulsiones, genera riesgo de arritmias, genera temblones, clonos y síndromes serotoninérgicos dejando lesiones psiquiátricas importantes. Hay que tener en consideración el continuo consumo de sustancias que son de muy fácil adquisición, los inhalantes, el dicloroetileno, el cloruro de etilo, las sustancias que contienen los pegantes o los disolventes son abusados por las personas con implicaciones importantes debido a que generan disminución de la protección de la vía aérea, abolición de reflejos. Obviamente, si lo inhalan, están exponiéndose a contaminación y están llevando a alteración, irritación, inflamación y disrupción de la mucosa respiratoria, lo cual lleva entonces a una mayor probabilidad de complicaciones. Los denominados LADIs, haciendo alusión al dicloruro de etileno,
y que se emplea en ocasiones como un spray frío para las lesiones traumáticas, es inhalado y produce pérdida del equilibrio, temblor, puede generar asfixia y arritmias por broncoirritación, puede generar cambios conductuales que varían desde la agresividad hasta las convulsiones o coma, y el uso crónico lleva a depresión, a deterioro cognitivo y a psicosis con conductas de riesgo. En el medio es muy importante resaltar que se venden en las tiendas sexuales libremente a un costo en Colombia de 20.000 pesos, algo así como $5, los nitritos de amilo denominado poppers, que tienen un efecto vasodilatador intenso cuando se inhalan, acompañado de una sensación de placer similar a la del orgasmo. Por eso ha sido empleada como una droga con connotaciones de índole sexual, porque al relajar de manera inespecífica el músculo liso, lleva a que se relaje el músculo liso también anal y favorece prácticas sexuales que son peligrosas cuando se da la utilización de este tipo de poppers. Pero recordemos que los nitritos también tienen efectos cardiovasculares, son antiagregantes plaquetarios, pero también inhiben la migración de neutrófilos a sitios donde hay procesos infecciosos y de alguna manera durante su consumo y hasta su eliminación están llevando a una inmunosupresión sistémica que favorece la adquisición de cualquier tipo de infección bacteriana o viral. A eso hay que sumarle que al ser tan potentes vasodilatadores pueden llevar a hipotensión, taquicardia compensatoria con arritmias, cefalea por vasodilatación central, disminución de la oxigenación, la inmunosupresión propia de la modificación de los niveles del AMP cíclico e interacciones medicamentosas graves que no se advierten lo suficientemente. Porque recordemos que las fosfodiesterasas van a degradar el AMP cíclico y permiten su control. Pero cuando se utilizan drogas como inhibidores de la fosfodiesterasa 5, bien sea el tadalafil, el vardenafil o el sildenafil, y se combina con el nitrito de amilo, que ya produce algún grado de metamoglobinemia, pero cuyo mecanismo de acción, como todos los nitritos, es el aumento del AMP cíclico, pues al ser inhibida la fosfodiesterasa, aumenta sin control, genera vasodilatación, al salir calcio desde la vasculatura, y esto lleva a que se presente el shock con hipotensión, convulsiones, broncoaspiración, hipoperfusión y muerte. Así que es muy importante reiterar a los jóvenes, que son los que más utilizan los estimulantes sexuales sin necesitarlos del tipo de inhibidor fosfodiesterasa, nunca combinarlo con los poppers por el riesgo de infecciones y por el riesgo de muerte. Así que si hacemos un paralelo entre el consumo de drogas psicoactivas y la COVID, son prácticamente una copia la una de la otra, simplemente que el consumo de drogas nos está produciendo un fenómeno crónico y la COVID nos está produciendo un fenómeno agudo. Sabemos que en común tienen, por ejemplo, que a nivel cardíaco hay respuesta inflamatoria crónica, vasculopatía, difusión cardíaca, isquemia, infarto con el consumo de las diferentes drogas. La COVID también produce la respuesta inflamatoria, pero no crónica, sino aguda, genera la vasculopatía, la disfunción cardíaca, la isquemia e infarto también. Con las drogas hay una inflamación crónica persistente de bajo grado y acumulativa. Con el COVID, inflamación rápidamente progresiva y tormenta de citoquinas. Con drogas como la cocaína, las anfetaminas, el cigarrillo, la marihuana, hay generación de placas ateromatosas, hipertensión, vasculopatías, arritmias, hipercoagulabilidad. Y con la COVID hay activación de los sistemas de coagulación, es un estado protrombótico que se complica a nivel pulmonar con la alteración ventilación-perfusión. Por eso, si miramos también otros órganos como los músculos, en ambos hay hipoxia muscular, inflamación, alteraciones metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas, rabdomiolisis que van a tener también consecuencias renales. Si observamos en el cerebro, la vasculopatía, las convulsiones, la inflamación cerebral son alteraciones que se presentan con las drogas y la demencia y la alteración cognitiva también son secuelas que se presentan con la COVID. En el pulmón, el tromboembolismo pulmonar, el daño alveolar, la secuela de fibrosis con una enfermedad pulmonar crónica, la neumonía, las alteraciones de los niveles de producción de surfactante, disminución de la capacidad pulmonar de intercambio gaseoso, todos son características comunes a las drogas de abuso y a la COVID. El riñón no se escapa, hay nefrotoxicidad directa tanto por el virus como por las drogas, hipoperfusión, filtración alterada, acumulación de metabolitos tóxicos, y en el caso de la COVID hay esa nefrotoxicidad directa, pero también acompañada de un daño orgánico multisistémico que lleva a que también se produzca disminución de la filtración glomerular y compromiso y daño. En el hígado, por ejemplo, con el consumo de las drogas psicoactivas hay riesgo de desarrollo de hígado graso, alteración de las enzimas hepáticas, que también vemos alterada en el caso de la COVID, porque se produce una hepatitis con daño de los hepatocitos, liberación de transaminasas, y que todo esto hace que
se multiplique el riesgo en las personas que utilizan drogas habitualmente y en aquellos que desafortunadamente son infectados por la COVID. Así que hay que ofrecerle alternativas a las personas, ofrecerle alternativas de tratamiento, de orientación, de educación, de motivación, para que tengan posibilidad de dedicar su tiempo a otras actividades que van a generarnos dopamina, placer, satisfacción, más lentamente, pero de una forma mucho más sólida y sana. La práctica del estudio, el aprendizaje que lleva a que las personas sientan una mejoría en su estado mental, en su estado espiritual, alternativas como el mindfulness, la yoga, que pueden ser practicados a través de la misma web, el considerar que el licor, el cigarrillo son grandes inmunosupresores que favorecen la adquisición de enfermedades, el decirle no a las drogas, el practicar técnicas de relajación que mejoran nuestro funcionamiento, el dormir por lo menos 6 o 8 horas diarias para garantizar una inmunocompetencia y un buen funcionamiento cerebral, el practicar una sexualidad responsable, un trabajo que sea efectivo en relación con que se disfrute, que genere felicidad, el ejercicio como una de las prácticas fundamentales para reforzar el sistema inmune, para mejorar la respuesta frente a cualquier tipo de noxa, la alimentación balanceada, donde se privilegie el consumo de frutas y verduras que son las verdaderas inmunoestimulantes y se disminuyen las harinas, sobre todo el trigo, las harinas blancas y las carnes conservadas y ese tipo que tienen aditivos que van a generar inflamación crónica persistente. Y si la persona tiene una creencia, una espiritualidad, el reforzamiento de este tipo de comportamientos se convierten en un generador de serotonina, dopamina, prolactina, endorfinas, y es una persona que va a tener una evolución muy adecuada frente a una posible infección, y adicionalmente es la forma de vacunarse frente a las adicciones para poder decir no, yo no bebo, yo no fumo, yo no consumo drogas psicoactivas porque soy pleno con la forma en que vivo y me desarrollo. Aquí está también mi dirección de web, por si ustedes desean tener la presentación o alguno de los artículos ahí referenciados, con el mayor gusto estoy para compartírselos y estoy atento a sus preguntas e inquietudes. Bueno, muchas gracias, doctor Javier Gómez, por tan clara presentación, muy motivante, muy clarificante de todos los efectos adversos de las drogas psicoactivas. Y ahora pasamos a la parte de preguntas abiertas. Las personas que quieran preguntar algo, si alguien quiere complementar algo. Sabemos que tenemos varios profesionales, de pronto la experiencia de ellos, quieren hacer algunos aportes, bienvenidos. De todas maneras, doctor Ubier, hay una cosa que sí debe quedar claro, y usted lo enfatizó al principio, y creo que es un refuerzo que hay que seguir haciendo, y es la parte del uso de la tapaboca, del uso directamente el lavado de manos, la importancia de eso en todo momento, ahora que estamos con esta pandemia. Yo sí quisiera que Correcto. paráramos esa parte, porque las Sí, personas creen que esto ya pasó, que ya podemos volver a la vida normal. Estos son como ciclos, entonces las personas ven que están disminuyendo la morbilidad, que están disminuyendo la cantidad de personas enfermas, entonces creen que ya esto pasó y otra vez nos volvemos a desbocar. Y otra vez las personas vienen con las rumbas escondidas, el consumo de licor. Entonces eso también trae como consecuencia toda una serie de problemas que usted nos ha manifestado. correcto. En general, es muy importante tener presente que bajo cualquier circunstancia el distanciamiento social, la utilización del tapabocas y el lavado frecuente de las manos van a ser las medidas más importantes, pero sucede que cuando se reúnen grupos para fiestas, se pierden todo ese tipo de medidas. No hay distanciamiento social, no se utiliza el tapabocas y la gente se dedica a compartir, a tocar, a contaminarse mutuamente, y sabemos la alta contagiosidad que involucra el virus. Y por lo tanto, la ruptura de cualquiera de esta triada inmediatamente significa la posibilidad de adquisición de la infección. Cuando hay consumo de licor, obviamente no se va a utilizar el tapabocas o de cigarrillo o la inhalación. Todas tienen en común la utilización de la vía aérea, la vulneración de la misma, y de ahí la importancia de estar recalcando muy bien las prácticas que en su momento está recomendando Inglaterra.
Si usted va a consumir, hágalo solo, con objetos limpios, limpie la superficie, pulverícela muy bien, lávese las manos antes y después de, utilice el tapabocas después de haber terminado. Es decir, usted tiene una enfermedad, sí. Usted no es culpable de la enfermedad, pero usted sí es responsable de lo que va a hacer con su vida y de la manera que puede afectar a los demás, así que debe tomar las precauciones para poder ejercer una disminución, una minimización del daño. Aquí hay una pregunta que hace alguien y dice, ¿cuándo se considera riesgo de adquirir COVID en un consumidor, consumo ocasional social o consumo frecuente con abuso? Es muy importante tener presente que nosotros a veces desestimamos la capacidad que tiene la volatilidad del virus. Hay personas que dicen, hombre, es que una mascarilla no sirve porque el virus es tan pequeño que van a haber poros. Sí, pero es que el virus no vuela ni es transportado solo, es transportado por las gotículas que emitimos al conversar, al estornudar, al toser. Y ahí es donde si tenemos un tapabocas nos vamos a filtrar. En el momento en que nos quitamos el tapabocas y estamos con otra persona, el hecho de conversar ya está generando una emisión de partículas y ahí hay riesgo de contaminación. Si la persona está más cercana de 1,5 metros, hay una posibilidad grande de inhalar esas partículas y si hay una infección que está asintomática en algunos pacientes, puede empezar a ser sintomática después de que han pasado algunas horas o días. Entonces, es muy fácil que una persona se pueda contaminar donde hay un ambiente cerrado, donde no hay buena ventilación, como es las reuniones sociales en que se favorece el consumo, en que las personas comparten en grupos, en que muchas veces se pasan los cigarrillos, se comparten las drogas, y veíamos como al comienzo, si miramos cocaína, si miramos cualquiera de las sustancias, ellas no tienen buenas prácticas de manufactura. Son generadas en ambientes completamente contaminados, sucios. No sabemos la procedencia durante la producción, durante el empaque, durante la venta, que le agregan. Así que potencialmente cualquier sustancia psicoactiva puede ser una vía de contaminación con la COVID. Y así hay que mirarlo. Otra pregunta, doctor Uller, es que si es importante suministrar antioxidante y vitamina a las personas que usan la droga, aun cuando no disminuyan su consumo. Sí, en la medida en que una persona mantenga un buen nivel de vitaminas, de antioxidantes, y por eso es importante considerar, por ejemplo, las personas de edad avanzada, solicitarle qué tal están los niveles de vitamina D. Sabemos que después de los 60 años, por ejemplo, ya perdemos esa capacidad cutánea de generar vitamina D a través de la exposición a la luz solar y que debemos empezar a tener un suplemento por lo menos de 800 unidades internacionales y que en nuestro medio la contaminación, la ausencia de exposición al sol, las jornadas prolongadas bajo techo, etcétera, han llevado a que nuestro estilo de vida cambie, en que no tengamos exposición adecuada al sol, que no tengamos niveles de vitamina D que sean suficientes. Y hay estudios que demuestran que hasta por lo menos la mitad de la población puede estar en el rango de insuficiencia o de deficiencia, entendiendo como insuficiencia menos de 20 nanogramos por mililitro y de deficiencia menos de 30. Ojalá pudiéramos tener alrededor de 30, no más de 50 de nanogramos de vitamina D todos, porque se ha visto que hay una relación de simultaneidad entre la disminución de la vitamina D y el aumento de desenlaces adversos, de tiempo de hospitalización y complicaciones en pacientes con la COVID. Pero no se trata únicamente de vitamina D, se trata de mantener buenos niveles del complejo B, se trata de tener buenos niveles de antioxidantes y eso no necesariamente implica que tenemos que comprar vitamina E, vitamina C y demás, sino que debemos tener una dieta que sea rica en verduras, que consumamos por lo menos una fruta diaria, que practiquemos ejercicio, que tiene un efecto hormético, es decir, estimulante en nuestro organismo de las defensas, estimulante de los antioxidantes a pesar de que durante la fase aguda hay oxidación, y que de esa manera una persona, independientemente de que tenga un estilo de vida o una enfermedad, está haciendo lo posible para no tener una complicación grave. Lo infortunado es que hemos renunciado al ejercicio, decimos que no podemos salir como si no pudiéramos hacer ejercicio en casa, nos estamos alimentando mal, estamos aumentando de peso, así que estamos creando un terreno para una inflamación crónica que finalmente va a llevar a complicaciones. Así que recuerden que es fundamental el ejercicio, un ambiente libre de humo, omitir el consumo de licor y de drogas en lo posible y tener una alimentación balanceada con un sueño que sea reparador. Si no conjugamos eso, tendremos complicaciones. Tristemente, muchas personas creen que el ejercicio nada más es estar en un gimnasio, salir a trotar a la calle. La gente olvida que uno también puede hacer actividad física en la casa, moviendo los brazos, bailando, moviendo sus piernas, haciendo lo posible en el apartamento, caminar de un lado hacia el otro.
Hay una serie de alternativas que uno puede hacer, no tiene que estar metido en un gimnasio ni tiene que estar saliendo. Lo interesante es la motivación, sabiendo todos los efectos protectores del ejercicio que van a evitar toda esa serie de problemas que estamos viendo también acá con las sustancias psicoactivas. Hay otra pregunta que están haciendo acá, doctor, y es en la parte, el licor por su contenido de alcohol no alcanza a eliminar el COVID de la boca y algo del sistema respiratorio. Bueno, cuando nosotros consumimos el alcohol, lo primero que generamos es una disbiosis oral. La flora oral de la persona que es consumidora de licor es patológica. Lo que hacemos es quitar los microbios buenos, la flora buena, y seleccionar una flora que es resistente atípica, y cuando el licor pasa a nuestro tracto gastrointestinal también produce una disbiosis intestinal, cambio de la flora, irritación de la mucosa gástrica, y en el momento en que empieza a circular y lo eliminamos por el aliento, se produce una parálisis del sistema mucociliar porque eliminamos alcohol en la proporcionalidad que lo tenemos en sangre. Por eso la medida de utilizar el etilómetro para detectar si una persona está en capacidad de conducir adecuadamente o no. La eliminación del licor por la vía aérea paraliza los cilios y como los irrita, favorece la secreción de moco. Es decir, crea el ambiente propicio como caldo de cultivo para que los virus y las bacterias ingresen más rápida y fácilmente al tracto respiratorio y proliferen allí. No es casual que ya hace 200 años Sir William Osler había empíricamente calculado que la persona consumidora de licor frecuente, llámese 3 veces más por semana, tenía 8.5 veces más probabilidad de presentar neumonía infecciosa que una persona que no consumiera licor. Y advertía sobre este riesgo, entre otras, porque disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, favorece microbroncoaspiraciones en un ambiente que no está preparado para defenderse de forma óptima, disminuye obviamente la ingesta de vitaminas antioxidantes, altera la absorción a través de las membranas celulares porque afecta el epitelio, rompe las disacaridasas, etc. Así que el organismo es dañado de una manera global cuando hay consumo de licor. El licor bueno es una copa diaria, pero desafortunadamente vivimos en un país que tiene un promedio de 10% de alcoholismo y hay que seleccionar muy bien a los pacientes, porque el alcohólico tiene un cerebro diferente y si se toma un trago le cae bien, pero si se toma 2 es mejor, y si se toma 4 es excelente, y si se toma 10 es extraordinario, y finalmente terminamos perjudicando a aquel que le recomendamos que se tome la copita de vino por su contenido de flavonoides y antioxidantes. Pero si usted quiere tomarse una copita, maravilloso, se le recomienda, mejora el perfil lipídico, ayuda al sueño, etcétera, pero una copita. De ahí en adelante no tiene ningún efecto protector y eso de que nos vamos a emborrachar porque va a circular alcohol y vamos a matar el virus es completamente una falacia. Ya está, aquí estamos viendo de que hasta de Costa Rica están felicitando al doctor por la excelente conferencia que usted ha presentado. Saludos a la doctora Vicky, por ahí la vi, mil gracias por estar conectada. Sí, señor. Miguel Cuervo también hace una pregunta, dice que cuando se refiere a una limpieza de una persona drogadicta, ¿qué tanto le puede servir llevarlo a un centro para drogadictos? Muy bien. En general, nosotros asumimos que si llevamos a una persona a un centro o a un servicio para hospitalizarlo una semana y, entre comillas, desintoxicarlo, estamos solucionando el problema. Pero es que el problema de la farmacodependencia no es ni mucho menos el efecto deleterio y perjudicial que tiene en el organismo. Lo grave de la farmacodependencia es la huella mental que deja en la persona. Si tomamos el ejemplo de la heroína, el caso de la heroína que genera una sensación de placer muy intensa, cuando una persona es hospitalizada con o sin tratamiento, el síndrome de abstinencia le dura 5 días. Podemos atenuar el dolor con analgésicos y el cólico con antiespasmódicos y el insomnio con benzodiazepinas y la disautonomía con clorina, etcétera, y a los 7 días ya no tiene absolutamente ningún síntoma. Usted le da de alta y esa persona sale corriendo a consumir porque quiere volver a experimentar una vez más esa sensación de placer, de paz, de tranquilidad, de emoción que le produce el consumo de la droga. Así que la farmacodependencia es esencialmente una dependencia de índole psicológica, más no física. Si una persona está hospitalizada y utiliza un opioide en ella más de 5 días, tiene que desmontarlos diariamente un 50%, porque si lo hace abruptamente hace un síndrome de abstinencia y tiene una dependencia física más no mental. Ese no es un fármaco dependiente. Pero aquel que busca la droga para sentirse bien, para relacionarse, que trabaja pensando en que el dinero lo va a invertir, que descuida sus relaciones afectivas, sus responsabilidades, etcétera, ese es el fármaco dependiente. Así que la farmacodependencia por eso es una enfermedad que es crónica, porque tiene un cerebro diferente. Es
no se puede cambiar, es incurable, y por eso si uno va a un contexto como Alcohólicos Anónimos, el sujeto se presenta y dice, me llamo fulanito de tal, hace 10 años no tomo licor, soy alcohólico. Él no dice, yo era hace 10 años alcohólico, soy, porque sabe que si toma licor se le dispara nuevamente la enfermedad, así que es una enfermedad que no se cura, pero se controla y se controla no consumiendo. Muy bien. Aquí hablan de la importancia de la actividad física en la prevención, en las experiencias que han tenido con adolescentes y jóvenes. Se sabe bien claro que el ejercicio, el doctor Ubier mostró una de las diapositivas que él mostró todos los problemas que hay, comparando casi los efectos que hay entre la parte de las drogas psicoactivas y lo que se produce a nivel del COVID. Lo uno lo hace en una forma aguda y lo otro en una forma crónica. Nosotros sabemos bien claro que la actividad física modifica, cuando se hace regularmente, modifica todos los sistemas orgánicos. Una de las cosas que más resaltó y nosotros cada rato escuchamos en las noticias, que las personas fallecen, que las personas mueren porque encontraron coágulos en los pulmones, que encontraron esto, es que la gente tiene que tener bien claro que la actividad física, cuando se hace regularmente, sobre todo la parte aeróbica, caminar, montar bicicleta, bailar, algo que usted haga regularmente, de los primeros sistemas orgánicos que comienza a modificar el sistema hematoinmunológico. Comienzan a activarse una serie de sustancias que tienden a evitar la formación de coágulos y a disolver coágulos. Entonces, si nosotros queremos, por una parte, tenemos la parte hematológica, la parte sanguínea, podemos comenzar a modificar con la parte de la actividad física. Antes de que comiencen a modificarse la parte cardiovascular, también se están produciendo otra serie de sustancias a nivel de los músculos. Los músculos se saben hoy en día que no son solamente para contraerse y relajarse, son casi que una farmacia, una cantidad de drogas que se producen a nivel de los músculos, las cuales, si se hace actividad física regularmente, pueden traer beneficios, pero si no se hace, también pueden traer algunos perjuicios. Y también tenemos la modificación de la parte respiratoria. Sabemos que las personas tienen muchos problemas respiratorios, las personas que tienen COVID, muchos oímos que lo hospitalizaron porque tiene dificultad respiratoria, que una de las alarmas más grandes, si queremos evitar directamente llegar a eso, tenemos que mejorar nuestra capacidad respiratoria. Y eso lo podemos hacer haciendo actividad física regular, no actividad competitiva. No vamos a correr, no vamos a compararnos con el otro. Haga lo que usted pueda hacer en forma tal de que se sienta bien y que después de eso no se sienta extenuado. Si usted, eso sí, si comienza a sentir alguna sintomatología, lo que tanto se ha hablado del COVID, que está sintiendo dificultad para respirar, que está perdiendo el olfato, que el gusto, etcétera, que tiene fiebre, por favor, no haga ejercicio, más bien consulte. Correcto. El ejercicio físico tiene sus grandes beneficios. Muy grandes beneficios y quisiera simplemente agregar algo. Como usted bien dijo, el músculo es una fábrica de beneficios para todo el organismo. A veces uno se queja de que se le olvidan las cosas, de que tiene mala memoria, de que se le está deteriorando la capacidad mental. Y se olvida que quien hace ejercicio, el estrés del músculo sobre el hueso favorece la producción de una sustancia, la osteocalcina, que tiene como función estimular la regeneración de las neuronas y mejorar las capacidades cognitivas. En otras palabras, si usted quiere tener buena memoria, haga ejercicio y lea. Y la otra cosa interesante, que además de lo que dice el doctor Uriel, que se ha demostrado es que las personas que hacen actividad física, como estamos haciendo ejercicio, aumentamos el flujo sanguíneo en todos los tejidos, corazón y cerebro. Y eso ayuda a que en el cerebro se comiencen a eliminar una serie de sustancias que tienen que ver directamente con el deterioro cognitivo, como el Alzheimer. Entonces, si queremos mantener una buena memoria, si queremos evitar problemas cardíacos, o sea que no tenemos que pensar que el ejercicio nada más va a mejorar el corazón. Mucho antes de que ocurran cambios a nivel cardíaco, están ocurriendo cambios a nivel periférico. Es una cosa que tenemos que tener presente. El ejercicio modifica la parte del sistema también nervioso autónomo, por eso las personas que hacen actividad física regular, el corazón late más despacio, se fortalece el efecto de las medicaciones que están tomando, evitan que los médicos le tengan que mandar tantas medicaciones para la presión arterial, mejora el colesterol, o sea, hace una serie de cambios que son muy favorables. Y es una medicina buena, bonita y barata que cuando uno tiene ganas la puede hacer en cualquier lugar, no tiene que hacer 30 minutos, 40 de seguido, puede hacer sesiones de 10, 15 minutos en la mañana, otro rato en la tarde, la puede hacer especial, pero lo interesante es que uno se mueva. Y lo que estamos viendo es que muchas personas durante esta epidemia, esta pandemia que tenemos, la gente prefiere quedarse en la casa sentada viendo televisor, acostado, esperando que pase el día para ver, esperando la noticia para ver qué dicen de estas cosas, cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario, movernos como nos estábamos viendo antes, utilizar mejor el espacio que tenemos. Doctor Ubier, aquí hay una pregunta que dice que si consumimos un cigarrillo de marihuana y no absorbemos el humo,
¿Eso tendrá algún efecto? ¿Qué pasa? Bueno, eso es importante porque cuando uno se toma un trago, por ejemplo, no se toma el trago para sentirlo en la boca o en el estómago, se toma es para tenerlo en la cabeza. Cuando alguien fuma un cigarrillo de marihuana no es para sentir el humo en la boca, es para sentir el efecto psicoactivo en el cerebro. Cuando alguien se toma una tableta de éxtasis no es para sentirla en el estómago, sino para estimular el cerebro. En otras palabras, el que se mete un cigarrillo a la boca y no lo aspira, es poco probable que lo repita, porque el objetivo es, con una aspirada, contener la respiración, favorecer en 7 segundos el paso al sistema nervioso central y empezar a experimentar esa sensación de placer. Sensación que también experimenta el que esté en presencia de alguien que esté consumiendo marihuana o fumando cigarrillo. Recuerden que el que fuma a través de la picadura filtra, pero el que presencia inhala el humo puro. Y por eso se calcula que una persona que esté fumando enfrente de uno se fuma un cigarrillo de unos 2,5 cigarrillos como fumador pasivo. Algo similar sucede con la marihuana. Se inhala también. La gente dice, pero es que está en un ambiente destapado. Imagínense ustedes que estamos todos en una piscina y que yo les diga, vea, tranquilo los de allá al fondo que me voy a orinar en este pedacito. No, me oriné en la piscina y todo el mundo se salió. Fumé y contaminé toda la casa. Consumí marihuana y contaminé todo el lugar. Me metí en la boca y hay cannabinoides que quedan ahí en los labios. Por eso, si alguien simplemente se lo tuviera en la boca, tendría complicaciones orales. Pero la marihuana también se absorbe a través de la saliva. Los restos quedan y en alguna medida se van a absorber. De cualquier manera, si eso fuera cierto y no lo fumara inhalándolo, no va a tener tanto daño pulmonar. Pero recuerden que la pipa no se inhala, se deja en la boca, porque es una sustancia diseñada alcalina para que se absorbe a través de las venas raninas y las sublinguales y de la mucosa yugal. ¿Y de qué murió Freud? Que fumaba pipa, de cáncer de paladar por fumar pipa. Así que cambiamos de lugar el problema, pero no necesariamente lo evitamos. Muy bien. Aquí hacen una pregunta, que ¿cuáles son las consecuencias del consumo del pegante? El dicloroetano y el tricloroetileno, que son los dos inhalantes más comunes, generan un efecto anestésico. Recordemos que los primeros anestésicos fueron inhalantes y los encontraron por casualidad. Eso hace que la persona no tenga percepción del dolor, que no tenga percepción del frío, de que no tenga hambre, de que sienta una sensación placentera que se les pega la cabeza, está volando, que pueda tener alucinaciones, pero hay una sensibilidad debido a que hay modificación de los canales iónicos que favorecen arritmias cardíacas, que favorecen convulsiones, sobre todo cuando hay una descarga catecolaminérgica abrupta. En Gran Bretaña, por ejemplo, tuvieron que limitar el uso del liquid paper, porque también era no inhalante y los jóvenes lo que hacían era comprar el liquid paper para inhalarlo y cuando eran sorprendidos por sus padres, el susto de la sorpresa de que se dieran cuenta liberaba catecolaminas, hacían una arritmia cardíaca y muerte súbita y moría un adolescente semanalmente. Así que no es que sea una sustancia inocua, es una sustancia que lleva mucha accidentalidad por alucinosis, que daña neuronas permanentemente, que altera iónicamente el funcionamiento del organismo, que favorece la accidentalidad y el daño porque no sentir dolor y el no calcular los espacios lleva a tropiezos, a caídas y a golpes. Yo recuerdo, por ejemplo, una niña que quedó en embarazo de un zapatero y ella durante su embarazo aprovechaba el Sacol, que era lo que utilizaba en ese momento, y lo inhalaba, y en una de esas alucinaciones vio por la ventana un campo muy lindo y se salió por la ventana a caminar, olvidando que vivía en un tercer piso. Tuvo una fractura muy grave y tuvo que permanecer 3 meses hasta que tuvo su parto, hospitalizada, pero ese tipo de accidentes los hemos visto. Hemos visto niños de la calle que se aplican todo el pegante y luego se prenden fuego en medio de una alucinación y todos han muerto. 3 casos he tenido yo de específicamente esa circunstancia. Así que los inhalantes siguen siendo supremamente peligrosos y no olviden lo del poppers, que si se combina con inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil y similares, es sinónimo de muerte por shock. Muy bien, aquí hay también un comentario que hace un médico, dice que muchas personas van a los gimnasios, o en los parques, mucha gente joven y adulto hacen actividad física, pero también están consumiendo estupefacientes. Si ese ejercicio es útil, no están perdiendo el tiempo. Yo digo que están exponiendo su vida. Porque la actividad física es para hacerla uno libre, para uno protegerse. Pero si está haciendo la actividad física y está usando las drogas, no sabemos exactamente quién va a predominar. Si usted está en la suerte de pronto de que no le vaya a causar la muerte, una arritmia, un infarto, un derrame cerebral, se le vaya a subir la presión arterial enormemente. O sea, yo no le recomiendo eso porque eso está como el que peca y desempata, ¿no? Eso no es acá.
Si lo que queremos hacer actividad física es hacer actividad física para la salud. Correcto. No hacer actividad física para después mostrar que tenemos más fuerza, más potencia, etcétera. Entonces tenemos más bien que corregir la parte del uso de las drogas. Y otras drogas que se utilizan en los gimnasios y que vale la pena hacer la recomendación son los esteroides anabólicos. Y recordemos que los esteroides anabólicos están emparentados estructuralmente con la testosterona. Por eso inhiben la producción endógena de testosterona, lleva entonces a la disminución de los espermatozoides, modifica el deseo sexual, así que puede ser una persona muy musculosa e ilusiona arriba, pero decepciona abajo porque ya dejan de funcionar. Así que si quieren afectar adversa y gravemente de forma casi que permanente su vida sexual, no vayan a utilizar esteroides. Si los utilizan van a tener graves consecuencias. Aquí me hacen una pregunta por el celular y es si estas bebidas energizantes se podrían considerar como bebidas o sustancias psicoactivas con sus componentes. Muy bien. Es importante saber que el consumo de sustancias estimulantes no necesariamente es una adicción. Veíamos al comienzo cómo había, incluso con las sustancias psicoactivas prohibidas, la persona empezaba por una curiosidad, una experimentación, luego hacía un uso social, luego hacía un abuso y finalmente la adicción. Con una sustancia estimulante, como por ejemplo, todos consumimos estimulantes. Uno toma café y tiene cafeína, el otro toma té y tiene teína, el otro toma chocolate y tiene teobromina. Es decir, no es en sí la sustancia, sino el contexto con el cual la utilizamos. Desayunar con chocolate, con café es algo adecuado, tomarse un café en la mañana, tomarse 3 o 4 cafés en el día, tienen efectos benéficos para la salud. Pero muy diferente cuando en una bebida energizante juntan cafeína, con taurina, con teobromina y con una serie de santinas que sí son supremamente estimulantes, pero también son arritmogénicas y que afectan la conciliación del sueño y que llevan a alteraciones de las fases normales del sueño. Por eso esas personas que toman bebidas energizantes con frecuencia pueden tener arritmias, pueden tener muertes súbitas, pueden tener alteraciones, verdaderamente intoxicaciones y a veces interacciones graves. No olviden ustedes que las quinolonas, dentro de los cuales están antibióticos que prescribimos como la ciprofloxacina, la norfloxacina, etcétera, inhiben el metabolismo de las antinas de una manera tan grave que si a alguien le colocan o está tomando teofilina y uno le da ciprofloxacina, se cuadruplican los niveles séricos y puede tener arritmias cardíacas, morir, tener convulsiones o complicaciones muy grandes. La idea es entonces que es la cantidad lo que determina la toxicidad. Nada es tóxico, todo es tóxico, lo decía Paracelso, depende de la cantidad. Así que si usted quiere tomar esos 3 tintos, como yo digo, yo me tomo mis 3 tintos costeños. ¿Cómo son los 3 tintos costeños? Pues que son grandes, negros, calientes y cargados, así que son buenos y maravilloso, pero no voy a usar hasta que me dé una taquicardia, me dé una arritmia, me dé un insomnio, me dé nerviosismo, me dé diarrea, me dé temblor, porque no es el objetivo. O sea, hay que mesurar y esa es la medida. Y una última pregunta hasta el momento, ya vamos a terminar. Y dice, los habitantes de la calle tienen muchas adicciones, no guardan protección de bioseguridad. ¿Por qué parece que no se contagian? Muy Parece, bien, muy parece. bien. Parece, exacto. Los habitantes de la calle están teniendo un fenómeno que también podemos tenerlo nosotros. Ustedes recuerdan muy bien que cuando nosotros éramos niños, jugábamos, nos entierrábamos, nos ensuciábamos, es decir, expusimos nuestro sistema inmune y lo teníamos permanente activo a una serie de estimulantes que entre comillas eran tóxicos, pero que resultaban siendo benéficos porque poco nos enfermábamos. Es bien sabido que un niño que crece en un ambiente supremamente aséptico tiene más reacciones alergénicas y más predispuesto a infecciones y a reacciones de hiperactividad de las vías aéreas simplemente porque no ha tenido un reto antigénico. Estas personas que comen de todo, que están expuestas a la suciedad, que están en ambientes contaminados, tienen un sistema inmune permanentemente retado y altamente efectivo. Pero parece, porque de las incidencias más altas de tuberculosis están en los niños de la calle. También hay HIV y también hay cuadros de enfermedades mentales supremamente graves entre la población y una serie de comorbilidades, además de depresiones, etcétera. Entonces, finalmente, cuando uno toma a un habitante de la calle y lo trata en un servicio de urgencias, tienen alteraciones hidroelectrolíticas, tienen algún grado de sarcopenia, tienen problemas mentales y tienen afecciones de diferente índole que eventualmente en la superficie parecieran sanos, pero no hay habitante de la calle sano sino mal examinado. Así que es simplemente una apariencia. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, a excepción de que haya alguien de los asistentes que quiera participar. Hay algunos profesionales que de pronto quieren hacer algunos aportes.
No sé si todavía nos acompaña la profesora Natalia, y ella también quisiera hacer algunos aportes, el profesor Luis Carlos Burgo, el doctor Carlos José, Hernán, cualquiera de los otros profesionales que quiera hacer algún aporte, que le podría dar el micrófono. Bueno, entonces si no hay más preguntas, aquí la profesora Natalia levantó la mano. ¿Alguien le puede dar, Javier, le podemos dar la palabra a la profesora Natalia? Javier. Ahí sí nos falta. Javier. O la profesora Natalia puede hacer la pregunta mientras Javier Por el nos... chat nos la puede formular. Ya puede abrir el micrófono. Ok, la profesora Natalia puede abrir el micrófono. Doctora Natalia Mesa, adelante. Bienvenida, gracias por Bueno, estar. muy buenas noches para todos. Muchas gracias al profesor Caraballo, que siempre hace ya bastantes años que hace esto. Al doctor Ubier por tan excelente conferencia. Gracias, Natalia, pero dígame como usted siempre me dice, Ubiercito. Ubiercito, excelente tu conferencia, muchas gracias. Sí, es un placer siempre escucharte. Yo quisiera que resaltáramos un poquito, aunque lo hiciste supremamente bien, pero sobre todo para todos los que nos están escuchando, sobre todo si son jóvenes, los paradigmas que hay con respecto a la marihuana, ¿cierto? Porque si bien algunas de las moléculas ya se les conoce y está suficientemente descrito, el consumo de marihuana como cigarrillo, como tabaco, ya se sabe, hay unas demostraciones. Yo hice mi doctorado en el Max Planck Institute de Medicina en Göttingen, Alemania, y teníamos una profesora que trabajaba específicamente los efectos de la marihuana a nivel cerebral, incluso como consumidores pasivos, es decir, los que acompañan a los fumadores de marihuana. Y los hallazgos que ella hizo, que yo misma los vi, que son impresionantes, del cambio estructural neuronal que se hace, y es irreversible. O sea, cambia dramáticamente el cerebro. Disminuye, por ejemplo, en los modelos con ratoncitos, se equivocaban más después de que los metían ¿cómo es que se llama eso? Que uno es para buscar la salida. Laberinto. Pues, sí, a laberintos, ¿cierto? Las reacciones que tenían cuando se les ponía, por ejemplo, en una isla, en un entorno con piscina, por ejemplo, para proteger la vida. Entonces, es decir, cosas muy que están relacionadas con el sistema límbico se veían afectadas. Entonces yo quisiera, doctor Ubier, quisiera un poquito de énfasis en eso, sobre todo porque ahora venden los 1001 menjurjes, pomadas que incluso familiares de uno ya se echan, menjurjes, pues o pomadas, o ungüentos, o, que tienen este tipo de sustancias, y los que incluso nosotros tenemos pacientes que los mismos padres por sus dolores y esos les compran su marihuanita para que estén un poco más tranquilos. Entonces me parecería muy especial si haces una notita sobre eso, para recalcarle a la gente cuál es la diferencia entre el pues, o sea, el cannabidiol, ¿cierto? Sí. Y la marihuana como tal. Muy bien. En relación con el aporte de la doctora Natalia, me parece muy importante enfatizarlo. Sabemos que nos han vendido la idea de que en la actualidad la marihuana es medicinal, y eso no es cierto. Hay componentes de la marihuana que pueden ser medicinales, sí, se purifican y se producen de manera estandarizada en un ambiente que sea adecuado desde el punto de vista tecnológico. No es que se toman marihuanas que están sembradas y se maceran y se obtiene el aceite y ahí tenemos ya la cura a todos los males, porque esa panacea no existe. Es identificar una planta, clonarla, repetirla, tenerla en un ambiente aislado, libre de contaminantes, como pueden ser los plaguicidas, de metales tóxicos que pueden estar en la tierra,
obtener los diferentes compuestos, purificarlos, aislarlos, estandarizarlos y hacer los estudios clínicos para determinar qué eficacia pueden tener. Tenemos medicamentos para el vómito, tenemos medicamentos, por ejemplo, para la esclerosis múltiple, tenemos medicamentos para la hiporexia, etcétera, pero son producidos por estándares altamente calificados que garantizan que esa tableta, que esa gota, etcétera, tiene la misma cantidad específica y que se da con una periodicidad determinada y en una cantidad fija. Pero ¿qué sucede en nuestro medio? Que la gente hace un aceite de diferentes plantas de marihuana que varían lote por lote en relación con concentración de tetrahidrocannabinol, el principio activo que afecta a la mente, y el cannabidiol, que es el que se le ha encontrado que tiene efectos terapéuticos y que no tiene efectos adictivos. Las personas asumen que por ser natural no es tóxica y recordemos que eso no es cierto. Una sustancia puede ser natural, algo puede ser natural y ser muy peligroso y tóxico. Natural es un tigre y si se lo encuentra usted se lo come. Así que hay plantas que son supremamente venenosas y dentro de ellas está la marihuana. Por algo los pájaros no se posan en las hojas de la marihuana y por algo las abejas no van a polinizar la marihuana. La idea es entonces que... Y las vacas, Uviercito, para que hables lo de las vacas. Sí, las vacas naturalmente... Que no comen a 2 metros. Sí, las vacas naturalmente pasan y no se acercan a los árboles de marihuana, a no ser que les quiten la comida y se estén muriendo de hambre, que ahí sí las pone ya el hambre obligatoriamente a comer, pero es un ambiente artificial creado. Pero de forma natural no comen marihuana porque la identifican como una sustancia tóxica. Más vacas somos nosotros que nos la comemos, nos la fumamos, nos la untamos, hacemos y deshacemos en tortas y brownies y cosas por el estilo, sin darnos cuenta de que es una sustancia supremamente tóxica para el cerebro, de efectos impredecibles. ¿Cuál es la creencia, de dónde yace la creencia de los jóvenes en que la marihuana lo pone uno más brillante? Cuando alguien fuma marihuana, se le habla en todos los canales. La marihuana aumenta la sensibilidad de todos los sentidos. Entonces la persona puede escuchar por allá que está alguien hablando, que alguien pasó, está viendo en el momento presente acá, pero está por allá con un rumor, etcétera. Dice, yo me vuelvo inteligente porque lo capto todo simultáneamente. Y el aprendizaje es todo lo contrario. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo no puedo ponerme a ver televisión, a escuchar música, a leer y a charlar porque no hago ninguna de las 4 cosas bien. Si yo quiero aprender, me tengo que concentrar en el libro, apago la televisión, la radio y les digo, por favor, no me distraigan, no me conversen, y ahí sí logro estructurar el aprendizaje. La gente, al tener todos esos canales abiertos, piensa que es más inteligente, pero no consolida el aprendizaje, no consolida la memoria, con la afectación también en los centros específicos que llevan a que se pierda capacidad de cálculo, capacidad de concentración y capacidad de autocrítica, porque la persona no es consciente de lo que le está sucediendo. Es más, cuando una persona está bajo el efecto de la marihuana, piensa que es... A mí no se me olvida el caso de un paciente que una vez atendí y ingresó y tenía los ojos rojos y el hablar arrastrado, me di cuenta que había consumido y le pregunté, si te venías para consulta, ¿por qué consumiste? Y él me dijo, doctor, es que desde un punto de vista filosófico, eso es epistemológicamente plausible o puede implicar un eufemismo gnóstico. Yo cuando escuché ese discurso, lo apunté y le dije, bajo estas condiciones no te puedo atender, te voy a atender mañana a la misma hora, pero no vengas consumiendo. Cuando llegó el día siguiente le dije, ayer me justificaste el consumo de marihuana con estas razones. ¿Qué dijiste ahí? Explícame. Me dijo, yo dije eso, yo no entiendo qué dice ahí. Y en su momento él pensaba que era elocuente, que era muy claro, que había dicho una justificación que no existía y que solamente fue producto de una elucubración alucinatoria. Así que la importancia de caer uno en la cuenta. La gente dice, no, pero es que si la gente fumara marihuana, la paz habría en el mundo. Es imposible que una sustancia que si uno no la consume a diario, no enloquece, vaya a generar la paz. Porque quítele la marihuana a un adicto, ¿de qué le pasa? ¿Qué experimenta durante el síndrome de abstinencia? No es tan bueno aquello que le genera a uno agresividad, irritabilidad, insomnio, alteraciones, la habilidad emocional, etcétera. Es un tóxico, es un veneno. Así que hay que desmitificar, como bien lo dijiste, esa panacea donde han colocado la marihuana. Es simplemente una planta que puede tener efectos terapéuticos producida bajo las características de un medicamento, no sembrada y simplemente fumada, ni mucho menos aceites que se hacen artesanalmente. Bien. Doctor Ubier, y también muy importante mencionar otra cosa que lo he escuchado mucho en los jóvenes, incluso en nuestra población estudiantil, y que es como, yo no sé si es una excusa, es verdad, yo no sé cuál es la razón,
pero que potencia la actividad sexual. Lo mismo, pues, incluso con el alcohol también lo dicen, pero ahora es que para usted tener, porque está más espiritual y no sé qué cosa, entonces que la marihuana potencia la actividad sexual cuando fisiológicamente es al contrario, Es todo lo lo que contrario. hace. Entonces, para ver si menciona un par de cositas de esas que sería muy importante para las personas que nos estén escuchando y hayan escuchado ese tipo de conceptos. Es importante tener presente que al perder la capacidad de crítica objetiva con la marihuana, la persona puede asumir que está teniendo un desempeño sexual extraordinario cuando en realidad no está sucediendo. También tiene un efecto impredecible porque un paciente me decía, yo fumé marihuana pensando que me iba a ir muy bien y yo empecé a acariciar y sentía desproporcionado el cuerpo de mi compañera y le sentí por allá en un glúteo un granito, yo lo sentía como una montaña y hasta ahí pude y perdí la erección y yo no vuelvo a probar eso porque decía, lo mejor es la realidad. En relación con el licor, si bien el licor puede desinhibir a la persona y generar el deseo, impide la realización del acto. Y muchas personas creen que es una sustancia que estimula el deseo sexual simplemente porque en las mañanas tienen erecciones. Y no es porque el licor produzca erecciones. Es simplemente que tenemos un ritmo circadiano de erecciones nocturnas y cuando alguien amanece rumbeando y no se ha acostado a dormir, el organismo enciende el sistema de chequeo de funcionamiento y ello involucra presentar erecciones involuntarias que la gente al estar despierta asume son producidas por el licor, pero es simplemente parte de la fisiología normal del sueño. Así que no pueden confundir lo que llaman los guayabos puntudos con el mecanismo normal de desplazamiento del ciclo fisiológico en el que se presentan erecciones durante el sueño. Por eso el licor no produce ningún tipo de aumento de la potencia sexual porque afecta directamente la producción de testosterona y desafortunadamente el metabolismo hepático cambia en el hígado femenino, aumentando un poco la testosterona, lo cual aumenta el deseo sexual. Pero cuando ellas quieren, uno no puede. Entonces la idea es déjela que tome y usted agua, porque de otra manera no podrá desempeñarse adecuadamente. Muy bien. Aquí hay una pregunta, que dice, los pacientes con VIH consumidores ocasionales de cannabis suelen tener niveles de CD4 por encima de 200 copias y eso hace que consideren dicha sustancia como saludable y curativa, por lo cual se percibe un aumento a partir de la declaratoria de la pandemia de su consumo. ¿Cuál sería el punto de partida para contrarrestar esta falacia y disminuir el consumo por conceptos erróneos? Excelente contribución, porque eso es completamente cierto. Cuando se han hecho estudios, se ha encontrado que las personas que consumen marihuanas, que tienen cannabidiol en mayor concentración que el delta 9 tetrahidrocannabinol, tienen una respuesta inmune con aumento de los CD4 y de ahí se le han encontrado posibles aplicaciones terapéuticas en un futuro para los pacientes con VIH. A menos de que algunas otras sustancias, como por ejemplo el marinol, que es un dronabinol, para disminuir las náuseas también favorece el apetito, dado que la anorexia puede ser una de las complicaciones en etapas tardías del VIH. Así que no es en sí la marihuana, se ha encontrado que es el cannabidiol y hay en curso estudios específicamente direccionados para ver si hay posibilidad de emplearla terapéuticamente con el objetivo de aumentar los CD4. Pero no significa que yo deba fumar marihuana para mejorar mis defensas, porque la marihuana va a estar contaminada con hongos, va a estar contaminada con plaguicidas, va a ir en el pulmón como un material de biocombustible que se va a depositar con benzatracenos, benzapirenos, sustancias cancerígenas, irritantes, inflamatorias. Es decir, no aumentamos nuestras defensas con la marihuana, sino que producimos una inflamación crónica pulmonar con repercusiones muy graves en el sistema nervioso central, irreversibles y que por ende no podemos recomendarle a nadie la marihuana, porque incluso en Estados Unidos, en los estados donde se permite la prescripción en pacientes con VIH, deben tener ciertos requisitos específicos, por ejemplo, el dronabinol en pacientes terminales cuando han fallado otras alternativas para el control del vómito o cuando no ha funcionado ningún otro medicamento para el estímulo del apetito. Pero son personas que no están realizando ninguna actividad académica ni están realizando actividades que pongan en peligro su vida a los de los demás que requieran ánimo vigilante. Muy diferente de afirmar que fumar marihuana ayuda en el VIH. Yo lo único que digo es que el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura, pero no es que lo cure, sino lo cura cerebral por la cantidad de disruptores que tiene en el sistema nervioso central.
Muy bien, y aquí la última pregunta que acaban de hacer, y ya con esto cerramos la sesión de preguntas. Dice: doctor, sé que el tema de la coca no es el tema de hoy, pero la hoja de coca en las comunidades indígenas, ¿qué daño le pueden causar a futuro? No, me encanta esa pregunta porque tenemos que mirar el contexto de ciertas prácticas que se realizan y que son funcionales dentro de comunidades. El mambeo, que es la práctica de masticar la coca y alcalinizarla con un poco de hueso molido para contener ahí algo de cal, favorece la liberación de la benzoilegonina como principio activo y eso quita la fatiga y mejora el rendimiento físico en las comunidades. Pero eso no significa que ellos no coman, que no se alimenten, porque simplemente están reforzando la práctica de un ejercicio sostenido como el caminar y eso los beneficia, no es perjudicial y es una práctica ancestral. Muy diferente a purificar la cocaína, tenerla en grandes cantidades comparativamente con lo poco que se libera cuando se hace el mambeo y de ahí empezar a inhalarla o a inyectarse porque es una ultra, hiper, mega dosis comparativamente con lo que se utiliza ancestralmente. De forma similar sucede, por ejemplo, con el yagé. En la Amazonía, los chamanes en la tribu consumen el yagé, hacen su rito espiritual, encuentran para aquel que va a ser el iniciado el tótem o animal que será protector el resto de su vida, algo así como el ángel de la guardia. Y es una ceremonia muy bonita en la cual se le da cierto tinte espiritual y de comunicación con la naturaleza. Muy diferente que llegue aquí la gente a tomar yagé cuando no tenemos esa presunción espiritual ni esa comunicación, donde nuestro cerebro está formado y funcionalmente es diferente al del indígena y que la gente tiene alucinaciones. Y usted puede preguntarle a cualquier psiquiatra si ha tenido un paciente esquizofrénico por yagé y le va a decir que sí, mientras que a uno se lo promueven como algo completamente inofensivo. Yo recuerdo a una periodista que para escribir el artículo tomó yagé y los padres me la llevaron porque la identificaban como esquizofrénica, dado que ella afirmaba que leía la mente de los demás a partir de ese momento y que hacía predicciones en el futuro y ellos entendían que era producto de una toxicidad. Así que es importante ubicar, contextualizar cualquier práctica de esa índole, porque cualquiera podría llegar y decir hay que beber vino en cantidades, porque durante la elevación en la misa el padre bebe vino y es porque hay una comunicación espiritual, ¿no? Descontextualizó plenamente el significado espiritual que implica. Entonces, de la misma manera, está muy bien que utilicen yagé en el Amazonas, está muy bien que utilicen coca en los Andes, pero no está bien que nosotros estemos utilizando las mismas sustancias esperando que va a tener los mismos resultados porque son contextos completamente diferentes, no adecuados y obviamente contraproducentes. Bueno, no vamos a... ¿Puedo hacer un aporte, profe? Diga. Profe, ¿puedo hacer un aporte? Claro, profesora Natalia. Sí, con respecto al yagé, me encanta, Hubiercito, que hayas mencionado eso, sobre todo porque ahora tenemos una tendencia en el oriente antioqueño, incluso hay unos lugares donde se están haciendo estas actividades de yagé. Sí. Con respecto al yagé, no se sabe científicamente las implicaciones que tenga a nivel cerebral, pero sí se conocen las implicaciones, pues se sabe que es alucinógeno y todo, pero no está bien caracterizado. Pero lo que sí se sabe es que es extremadamente hepatotóxico. Entonces, por ejemplo, una persona, porque muchas veces personas que están en estado terminal por una neoplasia o por cualquier tipo de patología, pero que están en un estado terminal, como ya se van a morir, entonces los invitan a hacer cosas que sean de carácter espiritual y como generalmente en este proceso terminal están consumiendo drogas que son beneficiosas para su salud, pero que tienen implicaciones hepáticas importantes, entonces es supremamente dañino. Entonces yo quiero hacerle la invitación a todos que antes de hacer este tipo de prácticas se informen muy bien, ¿cierto? Sepan cuál es su estado de salud antes de que vayan a perjudicar, porque incluso pueden perjudicarse letalmente, porque si están consumiendo ciertos medicamentos, por ejemplo, algo que está común en nuestro medio como el uso indiscriminado del acetaminofén, como si fuera azúcar, pueden hacer una falla hepática aguda y morir. Muy bien. Eso era lo que iba a aportar. Gracias, doctor. Doctor Hubier, en nombre de todos los asistentes, en nombre de la universidad y de todas las partes, porque vea que
diferentes ciudades y países, Costa Rica y otras partes, nos han acompañado. Reciban nuestros sinceros agradecimientos por sus grandes aportes científicos con una buena base que ha clarificado mucho toda una cantidad de mitos que hay a nivel de la comunidad, clarificando todo eso para bien de la comunidad. A la profesora Natalia, muchísimas gracias, profesora Natalia, también por el complemento, sus grandes aportes que ha hecho. A los otros compañeros que nos han acompañado siempre en todas estas actividades, serán siempre bienvenidos. Y hay una serie de preguntas que han hecho y las voy a clarificar aquí. Uno, con relación a la grabación. Como les dije, esta actividad se están grabando últimamente. Más o menos demoran como 3 semanas, casi un mes. Ahora con estas teleconferencias que estamos haciendo permanentemente, seguro que los lugares donde hacen las grabaciones, la universidad tiene Javier, que muy gentilmente también nos acompaña para que esta actividad se haga en buenas condiciones desde el punto de vista de la teleconferencia. Entonces la grabación que hace Javier la envía a la universidad para que la universidad la pula y una vez la universidad la organiza, la universidad la coloca directamente en una página que tiene la Facultad de Medicina que se llama Aulas Abiertas. Vale la pena que usen aulas de Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Aulas Abiertas, y ahí en esa página encontrarán no solamente esta, sino otra serie de conferencias de las que no hemos organizado nosotros y de otros profesionales que diariamente hacen conferencias. Entonces, ahí van a encontrar estas conferencias. Eso por una parte. La otra parte es que les recuerdo a todos los asistentes que el tercer jueves de cada mes seguiremos haciendo estas actividades a las 6 de la tarde. Nosotros, como sabemos exactamente que estamos en esta época de la pandemia, seguiremos haciendo las teleconferencias y si decimos 6 de la tarde, estaremos iniciando a las 6:00 porque no podemos castigar a los puntuales. En ese sentido, mucha gente de diferentes partes del mundo se pueden conectar y hacen el esfuerzo, entonces no podemos decir vamos a empezar a las 6:05, 6:10, a las 6:00 empezaríamos las conferencias. Y como resumen, diría yo, con todo lo que hemos visto, con las recomendaciones que se están haciendo en todo el mundo de la parte del autocuidado, del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento. Aquí hemos visto también que es importante, aparte de eso, evitar el uso de estas sustancias psicoactivas, tener una alimentación sana, hacer directamente la parte de la actividad física. Y si estamos viendo todas las repercusiones que tiene esto a nivel mental, tenemos que tener una buena salud mental, evitar tantos estados, buscando noticias cada rato, inundando de noticias falsas para alarmarnos mucho y eso nos puede dañar la vida. Entonces, más bien saber dónde buscamos las noticias, no alarmarnos y buscar directamente una fuente que nos pueda aclarar todo. De todas maneras, doctor Ubier, muchas gracias y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y hasta el próximo mes de septiembre, en el cual nos volveremos a ver a esta misma hora. Feliz noche a todos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Felicidades.